Evangelio de noviembre 11, 2013, Lucas 17, 1-6. Jesús dijo a sus discípulos: es imposible que no vengan escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuidaos de vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ti diciendo me arrepiento, le perdonarás. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicómoro: arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos como 3 temas, 3 puntos que se van a englobar en uno solo. Lo primero que dice el Señor: es imposible que no haya escándalos. ¿Por qué es imposible que no haya escándalos? Tendríamos que comenzar a preguntarnos: ¿acaso Dios no es omnipotente? Ciertamente es omnipotente, pero es imposible que no haya escándalos y al mismo tiempo haya la libertad para nosotros. En el abuso de nuestra libertad, que no es querido por Dios, sino es un abuso de cada uno de nosotros, es donde se dan los pecados y los escándalos. Pero esa libertad es tan importante, porque de otra manera es imposible que podamos conocer al amor, si no es amando, y para poder amar necesitamos hacerlo libremente. Ay de aquel por quien vienen los escándalos, ay de aquel que escandaliza a uno pequeño. Más le valdría que le amarraran al pescuezo una piedra grande y lo arrojaran al mar. Es decir, más valdría que se nos fuera recogido la vida siendo amigos de Dios antes de perder la amistad de Dios por ofenderlo a Él y perder a uno de nuestros hermanos. Cuidado con eso. Y el Señor nos dice: cuídense de ustedes mismos. Cuídense de ustedes mismos, porque nuestras tendencias no son buenas. Generalmente tendemos hacia el pecado. Viene otra parte muy importante, un segundo tema. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónele. ¿Y cuántas veces le has de perdonar? Todas las veces que diga él que se arrepiente, le debes perdonar. Es decir, tener un corazón abierto al perdón, no endurecido, de forma tal que al perdonar a los otros también pueda ser perdonado. Pareciera que hablamos de 2 cosas. La primera, el abuso de la libertad, y la segunda, el perdón. Pero hablamos de una misma, que es el pecado y la consecuencia. Los discípulos parece que se asombran, se espantan y hacen una petición muy lógica al Señor: aumentanos la fe para no caer en esto. Pero el Señor contesta con otra propuesta misteriosa. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, es decir, como la más pequeña fe, le podrían decir a este árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Esa propuesta para nosotros es difícil de entender. Primero, ¿cómo un árbol le va a entender o le va a hacer caso? ¿Y cómo se va a arrancar ese árbol de la tierra, siendo que el propio árbol no tiene medios para moverse por sí mismo aparentemente? Lo que quiere el Señor con esta llamada de atención exagerada, si se puede decir, ¿verdad?, con este imaginarnos que el árbol se arranque y se vaya como caminando a plantar en el mar, es darnos a entender lo importante de lo que nos está hablando. Comienza con una condición: si tuvieran fe, aún la más pequeña fe. Y muchas veces esa misma pregunta es la que nosotros nos hacemos. Si tuviera fe, si fuera cierto esto que dice el Señor en mi caso o en el caso de algún hermano, yo tendría que decirme: si tuviera fe, un poco de fe al menos, podría hacer maravillas.
pero si no las puedo hacer, es porque no tengo fe. La fe es don de Dios. Y hoy justamente me sirve para entrar y recapturar los tres. Imposible, dice, es imposible que no vengan escándalos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguno de nosotros que abusa su libertad. Y en ese abusar de nuestra libertad, también cada uno de nosotros va a haber un momento en el que la abusemos. Como bien lo sabemos si tenemos un poco de humildad, cada vez que vamos a confesarnos, aún en pecados veniales. Es imposible que no le fallemos al Señor, y de vez en cuando en pecados graves. Por eso dice, acuérdate que te van a perdonar siempre, por eso perdona tú también. Y ciertamente necesitaríamos una fe grande para no hacer eso. Pero ¿qué es la fe? Hoy voy a tomar prestado también un pedacito de la primera lectura, que es del libro de la sabiduría, del capítulo 1. Y dice, la sabiduría no entra en un alma malvada, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. ¿De qué sabiduría está hablando? ¿Y cómo se relaciona esto con el grano de mostaza, refiriéndose a la fe? No es como si tuvieras un poco de fe o un mucho de fe. Es que o tienes fe o no tienes fe. Porque la fe es un don. Y la fe no es una disposición tuya ni mía, sino es un efecto de aquel que puede habitarte, a ti o a mí. Y el que nos puede habitar es justamente el don del Espíritu Santo. Es esa conexión luminosa que es el mismo Dios, estando en nuestra alma. El propio Dios, tercera persona, el Espíritu Santo, es el que nos mueve justamente con esas mociones suaves y hermosas a vivir la vida del Hijo de Dios. Y entonces sí, si tú te dispones con un alma preparada por la reconciliación, con una ascesis, con un cuidado tuyo, con esto mismo que dice el Señor, cuídate de ti mismo, mira muy bien de no caer en pecado grave, estate pendiente, cuidándote, de no resbalar, pero sobre todo está en oración y está en gracia, está en comunión, en escucha de la palabra, de forma tal que tus actos sean verdaderas obras de caridad y presencia del Cristo. De esa manera va a ser difícil que vengan por ti o por mí los escándalos para los pequeños. Va a ser difícil que no podamos perdonar a los demás. Y se nos va a dar justamente la fe como la han pedido los apóstoles. Es la recepción sobre todo del Espíritu Santo, como se verifica al final en el Evangelio de Juan, con Jesucristo resucitado, soplando sobre ellos reciban el Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés, cuando aquellas como lenguas de fuego se posan en cada uno de ellos. Ese mismo Espíritu Santo tú y yo lo hemos recibido el día de nuestro bautismo. Pero recuerda lo que dice el libro de la sabiduría. No entra en un alma malvada ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Ese Espíritu Santo nosotros lo contristamos tremendamente cuando vivimos en pecado. Y tenemos que hacer ascesis, es decir, limpieza de nuestra alma y nuestro cuerpo, de nuestra mente, a través de la oración, a través de la reconciliación. Dios, hermanos, que Dios nos ilumine la mente a cada uno de nosotros y que pidamos con mucha energía, con mucha intención, con mucha intensidad, esto mismo que le han dicho los apóstoles al Señor: Señor, aumentanos la fe, envía tu Santo Espíritu a nosotros, que nos purifique, que nos ayude realmente a no ser piedra de escándalo para nadie y al contrario tener un corazón abierto para el perdón a los demás y para que tú nos perdones. Dios les bendiga, hermanos.